Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos distintas situaciones de la vida laboral y personal y cómo nosotros trataríamos de gestionarlas de la mejor manera usando o desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida. Y también te decimos que estamos tanto en nuestro canal de YouTube como en formato audio en los podcasts de Spotify, iTunes y también de iVoox. También decirte que tenemos una comunidad, la comunidad de conversaciones emocionales, en la cual puedes acceder en nuestra página web, en la URL que te pondremos aquí debajo de la descripción del capítulo, que es www.conversacionesemocionales.com/regalo. Y en esta dirección encontrarás una casilla para poner tu correo electrónico y así te mantendremos informado de forma mensual de todos los nuevos contenidos que publicamos sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y también todo lo relacionado a eventos que asistimos o formaciones en abierto que damos y demás eventos. También decirte que como bienvenida sí que te vamos a dar un regalo y en este caso es el vídeo de los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así pues, esperemos que vaya creciendo esta comunidad y te invitamos a que te unas a ella. Y ahora sí, llega el momento de presentar el tema de hoy, de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar de un tema que está como muy, muy candente, está muy... hay como un momento de tensión en el mundo, ¿no? Hay como mucha revolución, hay mucho movimiento. Y hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando queremos cambiar el mundo, ¿no? Cuando vivimos en una sensación de lucha constante, ¿no? Es una lucha que tiene una alta carga emocional y entonces estamos como disconformes con las cosas que vemos. Entonces es como que sufrimos mucho, ¿no? Porque no aceptamos el mundo que vemos. Eh, Tanto a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel medioambiental, por ejemplo. No nos vamos a centrar en una lucha en concreto, vamos a hablar en general, eh, lucha o causa, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí que me gustaría hablar de esto, ¿no? Cómo vivir esto con más paz, ¿no? Al final este sería un poco el objetivo y bueno, pues hoy me gustaría empezar con Juan Pedro a ver un poco qué nos puedes decir, ¿no? Un poquito en este contexto de tantos cambios, de tantas revoluciones, ¿no? Que se suceden al mismo tiempo en distintas partes del mundo, algunas son globales, otras son más locales. Un poquito cómo podemos gestionar, sobre todo nuestra parte emocional, ¿no? Lo otro ya veremos, pero sí esa parte emocional. Así que cuando quieras, Juan Pedro, Bueno, pues te es un escuchamos. tema, yo creo, no sé si tenemos como 5 o 6 horas por delante para hablar de esto, ¿no? En principio no ahorita, Juan Pedro, nos vamos a limitar, pero sí, daría para mucho. Porque, claro, fíjate, yo empezaría diciendo, a ver, fíjate, el ser humano, desde nuestro cerebro, ¿no? Un punto de vista del sistema nervioso, de lo que quiere nuestro sistema nervioso, pues es la estabilidad un poco, ¿no? El control, la seguridad, busca todo esto. Sí, Por un tema de supervivencia, básicamente. Pero claro, resulta que todo lo que ocurre en el mundo pues es cambio exacto. y es inseguro, es injusto, nos parece injusto. Y claro, pero esto no es nuevo, esto ya decía, ¿no? Hace 2500 años, ¿no? Creo que era, bueno, no me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Del griego, ¿no? Algún sabio, algún sabio. Decía que, pues eso, que todo cambia, ¿no? Y nada permanece. Exacto. Lo que ocurre es que ahora, en los últimos años, con el tema de las conexiones, ¿no? Digitales, Internet y tal, la globalidad en el mundo, pues ahora los cambios se suceden a una velocidad tremenda, ¿no? Vertiginosa. Y Sí. entonces todavía más eso nos asusta y nos genera todavía más miedo, más rabia, más percepción de injusticia, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es también, claro, la tendencia del ser humano es
a ir hacia afuera, ¿no? A decir, bueno, pues voy a ver qué puedo cambiar de mi entorno. De hecho, el ser humano hacemos constantemente eso, ¿no? Cambiar el entorno. De hecho, nos estamos cargando muchas veces el entorno, ¿no? Sobre todo el tema ámbito natural, ¿no? Sí. La naturaleza la estamos, en algunos casos, destrozando, ¿no? Ujú. Pero por esa, esa necesidad de que todo esté bajo nuestro control, bajo nuestro, pues eso, que aunque cambie las cosas ahí fuera, pero que parezca, por lo menos que parezca que tengamos la sensación de control, la sensación de que podemos controlarlo. Entonces, cuando algo se escapa de nuestro control, pues ¿qué hacemos? En vez de aceptarlo, lo que hacemos es luchar con más fuerza todavía. Y bueno, pues si no puedo aceptarlo, pues voy a ver si todavía puedo controlarlo, ¿no? Con más rabia, con más ímpetu, por la fuerza bruta. Ujú. Si además en esto intervienen otras personas, es decir, tenemos percepción de que la culpa la tienen otras personas, porque nosotros proyectamos la culpa siempre fuera, ¿no? Así es. La culpa de los demás siempre, con lo bien que estábamos hoy ha venido este a tocar las narices, ¿no? Pues entonces todavía más utilizamos el ataque, ¿no? Contra otras personas. O sea, ya con la naturaleza y los animales podemos atacar, pero no con tanto ímpetu y tanta rabia como lo hacemos contra otras personas, ¿no? Porque creemos que son la fuente de nuestros problemas. Y en muchas ocasiones, bueno, pues sí que es verdad que lo que ocurre ahí fuera pues nos perjudica de alguna manera, nos perjudica en esa estabilidad, en esa seguridad de control. Lo que ocurre es que desde la inteligencia emocional, lo primero vamos, el primero de inteligencia emocional ya se explica que esto es, si tú quieres vivir con tranquilidad, pues lo primero es aceptar. Ujú. Pero aceptar no es resignación, lo hemos explicado un montón de veces, ¿no? Sí, hay que explicar la Es una, diferencia, Juan Pedro, que es eso una también. aceptación activa, ¿eh? Es una Ujú. aceptación de, bueno, esto es lo que está ocurriendo, Ujú. y no lo puedo cambiar en este momento, no lo puedo cambiar ahora, aquí y ahora, ya está ocurriendo. Si ya está ocurriendo, no puedo cambiarlo. Entonces, es una aceptación activa porque nos preguntamos, vale, y desde la tranquilidad, desde la claridad mental, ¿qué podría hacer yo para que esto en un futuro fuera diferente? ¿Qué cambios podría hacer yo en mi comportamiento y ahí fuera Ujú. para que esto, bueno, pues con la esperanza, ¿no? O la intención de que cambie, pero no por la fuerza bruta para que cambie ya, aquí y ahora. O sea, es decir, que yo quiero que en un minuto después esto sea diferente. Y entonces ataco, lucho, insulto y hago bueno, pues todo lo que esté a mi alcance por la fuerza bruta. Y fuerza bruta no solo me refiero a la violencia física, sino a la violencia verbal también, la violencia emocional, la violencia económica, todo lo que esté a mi alcance para tratar de cambiar a corto plazo, si puede ser ya, inmediatamente, en los próximos 2 minutos, que cambie todo eh, a mi gusto y a mi parecer. Ujú. Entonces, claro, esta es la aceptación, ¿no? El saber que, bueno, las cosas son como son actualmente, pero yo puedo hacer algo en el medio, corto, medio, largo plazo para que esto pueda cambiar. Entonces, este es el primer paso, la aceptación y sentir esa rabia y ese miedo, que lo tengo, y lo acepto también, con esa aceptación activa. Decir, Ujú. bueno, ahora tengo miedo, tengo rabia, tengo una sensación de injusticia, pero ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Pero no para cambiarlo ya. Entonces, a nivel interior, en mis emociones, lo que hago es aceptarlas, respirar profundamente, ser consciente, llevar la atención a mis sensaciones, Ujú. a ver qué me está ocurriendo, y a partir de ahí, cuando me calme, sobre todo con la respiración y con la claridad mental de saber que eso que está ocurriendo dentro de mí pues son pensamientos y sentimientos, que si yo me los creo y le doy validez de verdad, pues me voy a pelear conmigo mismo. A partir de ahí, cuando ya me calmo, es cuando me puedo preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? En mi metro cuadrado, ¿no? Como solemos decir, en mi metro cuadrado, ¿qué puedo hacer yo al respecto? No para cambiar el mundo, ¿no? Como decíamos, lo que ocurre a 1000 kilómetros a la otra parte, que también podría ser, pero sobre todo en mi metro cuadrado, porque si todos mejorásemos nuestro metro cuadrado, pues serían como 9000 millones de metros cuadrados,
y entonces ya el mundo cambiaría realmente. Totalmente. Pues genial, Juan Pedro, esa primera intervención, ¿no? Un poquito darnos cuenta de lo que sucede. Es poner conciencia, lo decías muy bien, es poner conciencia a realmente qué está pasando, distanciarte un poquito y ver que evidentemente no puedes cambiar todo ahora, así que, pues bueno, esa manera de respirar, poner la atención en el momento presente, bajar la intensidad de la emoción, en realidad, sin negarla, cuidado, esto lo has dicho también muy bien, sin negar, sin rabia, pero sí siendo consciente de que esa rabia no te va a llevar al cambio en realidad, sino te va a llevar al malestar, ¿no? Entonces, pues bueno, fantástico. Y Y quería añadir, sabiendo que si tú atacas con la rabia, proyectas esa rabia, a otra actúas persona, con mucha intensidad, contundencia, lo sí, que vas a hacer es realimentar esa rabia. exacto. Y vas a reactivarte y vas a ir a cada vez más intensidad emocional, y cuanto mayor intensidad emocional, menor claridad mental. Exacto, como reaccionando, ¿verdad, Juan Pedro? Sería como Sí, que caes en un sí, momento empiezas de a reacción. reaccionar, te quedas atrapado por tu Eso, emoción, eso. y desde ahí, desde luego, no vas a arreglar. Probablemente se empeoren las cosas. No hay salida, no hay salida en ese bucle, totalmente. Pues genial, Juan Pedro, gracias por ese primer punto de vista. Y vamos con Mercé, que yo tengo muchas ganas de saber cómo lo enfoca, porque la veo sonreír y miedo me da, Juan Pedro. No sé cómo lo... A ver, ¿qué No, nos dices? a ver, he tomado muchas notas, lo que pasa que estoy totalmente de acuerdo con Juan Pedro, o sea, hay muy poco que añadir. Yo, a ver, yo lo que diría es que no vamos a cambiar el mundo. Si se pudiera, yo ya lo habría hecho, porque soy muy terca en la Efectivamente. libertad. A ver, digo yo y muchísimas Todos, otras todos. personas, Todos somos un poco sí. tercos, la verdad. Sí, lo que pasa es que hay gente que se pone más y hay gente que no. Lo que no significa que no lo cambiemos. Es decir, sí que lo estamos cambiando porque cada día tomamos decisiones que nos afectan a nosotros y afectan a los demás porque estamos compartiendo espacio, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que esto es como una obra de teatro, una película, ¿no? Cuando una de las piezas se resitúa o cambia, sobre todo por dentro, que en coherencia cambia por fuera, pues las otras tienen que resituarse, ¿no? Es muy evidente. Si tú estás en pareja y le dices a tu pareja no quiero estar más contigo, la otra pareja no puede continuar en el mismo sitio, porque, pues claro, imaginaos si cambiamos. Y la clave, como decíais, de todo esto es la aceptación. Yo añadiría sobre la aceptación muy bien lo que estabais comentando, ¿no? Que yo creo que la aceptación, o sea, no solamente es decir, es gestionar esa emoción, darnos cuenta, aceptarla, no negarla y, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo hacer esto, lo que puedo controlar lo hago, lo que no, no voy a perder mi energía, mi ánimo bueno, y casi mis vísceras intentándolo. Pero yo añadiría algo más que yo creo que es lo que aporta lo que para mí es aceptación, que es transformación. Es, pues, ya que está pasando y sentirlo, y esto sé que es muy duro, y yo soy la primera que esto me ha costado mucho y me cuesta, es, ya que es así, vamos a ver qué nos dice de nosotros y a ver, porque hay muchas veces en que algo parece, o sea, no es lo que nos gustaría y resulta que es una oportunidad, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Pero paremos un momento, como decía Juan Pedro, busquemos esa calma interior para decidirlo y a veces justo en ese momento te lo quedas mirando y dices, ay, pues mira, ahí no, pero para guardar los platos me iría muy bien, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo del día a día, ¿no? Pero te levantas y te aparece ahí, como yo siempre pongo el ejemplo, un muro, ¿no? Bueno, pues con la calma dices, ay, mira, pues no, o sea, lo vamos a saltar, ¿no? Cuando has comprobado que no puedes derribarlo, lo voy a saltar. Bueno, pues al final acabas, igual lo acabas decorando, ¿no? Y se convierte en un elemento decorativo. Y claro, habéis hablado de rabia, de injusticia, de miedo, de sufrimiento. Y es que, claro, es que nos han educado como para, vamos a cambiar el exterior, no sea que miráramos dentro y nos transformáramos, ¿no? Y claro, es lo que pasa. Es demoledor, pero nos pasamos gran parte de nuestra vida machacándonos, culpándonos,
y concentrándonos en todo aquello que no podemos cambiar, que no depende de nosotros, ¿no? Y esto viene desde estás en el trabajo y te cambian el jefe y te traen un jefe nuevo. Bueno, pues, a ver, fijaos, ¿Cómo matar a mi jefe? Hay una película y hay una segunda película, ¿no? No es lo habitual, pero imaginaos la imaginación que le ponemos al tema. Como el 99% de personas, por suerte, no matarán a su nuevo jefe, pues van a tener que lidiar con él. Y la forma en que lo vivimos por dentro, la forma en que le veamos, marcará mucho la relación que tenemos con él, porque evidentemente esa persona es como es, pero si nosotros cuando viene la reunión ya le estamos esperando así, pues igual no nos ayuda, ¿eh? Y hay veces pues que ya viene, mira, han dicho que estuvo allí, hizo esto, aquello, pero nuestra percepción de las cosas lo cambia todo. Y claro, habéis hablado también de culpa y de la proyección de la culpa. Hay muchas veces que queremos cambiar la realidad porque nos sentimos culpables de ella, ¿no? Y esta es la parte que quizá también nos cuesta mucho de soportar. Y luego el tema de esta lucha, que supone mucho desgaste, que supone mucha agitación interior, y al final todo esto, bueno, es que lo habéis comentado antes, ¿no? Es un cambio interior y asumir que hay cosas que tú ahí afuera puedes cambiar, puedes participar, lo que depende de ti, y hay muchas cosas que no. Y luchar todo el rato contra lo que no puedes cambiar, pues te desgasta muchísimo, te desmoraliza. Y a mí hay una palabra que creo que define mucho como el final, ¿no?, de este proceso, es desolación, ¿no? Frustración máxima. Sí. Lo has intentado absolutamente todo, no puedes, estás reventado, es súper injusto porque ya sabemos que en el mundo hay muchísimas situaciones muy duras, muy injustas, que no nos gustan. Pero es que para aceptarla no hace falta que te guste. Esto es algo, antes lo apuntabais, que a la gente, yo siempre lo digo, cuando haces formación y llega el momento, hablando de inteligencia emocional, llega el momento de aceptación, hay gente que sí, ¿no? Que ya ves que se ha topado mucho con el tema, ha sufrido mucho y ha dicho, bueno, venga, va, ya. Pero hay otras personas, y a mí me ha pasado, que están ahí beligerantes y hablas de este tema y tienes miedo que te encierren en el lavabo, incluso, ¿no? Porque ha venido aquí esta a decirme que acepte todas estas situaciones. Pero claro, es que están ahí. Es como levantarte por la mañana, abrir la puerta y que haya un señor con un paquete en la puerta, ¿no? Y tú cerrar la puerta y decir, no hay un señor con un paquete, no hay un señor con... Está ahí, ha venido a traerte algo, tienes que abrir la puerta y o lo coges o no lo coges, pero el señor con la caja va a estar ahí, tanto si tú decides abrirle o no. Y esto cuesta mucho entender. Entonces tú abres la puerta, coges la caja y la abres, ¿no? Y hay veces que a veces que lo cogemos y lo dejamos ahí aparcado, ¿no? Hemos hecho como la primera parte. Y luego resulta que lo abre y ¿qué pasa? Que sin abrir el contenido de esa caja, pues igual no te pueden llegar otras y estás como parando, ¿no? Estás como frenando un proceso. Yo siempre he tenido esa sensación. Pero claro, no aceptar es como vivir con un señor en la puerta de tu casa que ha traído una caja para ti. Claro, y tú, no está, yo no tengo por qué aceptarlo, pero es que el señor no se va a ir, ¿me explico? Por tanto, yo creo que va un poco de esto, ¿no? Darnos cuenta de que va a estar ahí y podemos matar al señor, podemos fingir que no está, pero igual lo mejor es abrir la puerta, darle las gracias, coger lo que trae para nosotros, abrir y a ver qué pasa. Y lo que esté en nuestra mano, pues lo hacemos. Y lo que no, pues intentamos encontrar esa calma, ¿no? Con todo lo que decíais. Que, dicho sea de paso, no es fácil, ¿eh? No estamos diciendo que sea fácil, ¿eh? Porque no sé qué pasa, que hay momentos en tu vida en que hacen cola en la puerta de tu casa un montón de señores y señoras con una caja en la mano para dártela, ¿no? Y dices, ¿no quieres caldo? Pues por 3 tazas o 3 cajas, ¿no? Digamos, y eso hace que sea complicado. Se acumulan. Exacto. ¿Y qué hay en la caja, Mercé? ¿Qué dirías que hay en la caja? En la caja hay algo tuyo que no estás viendo y que te permitirá salir airoso o airosa de esa situación. Sea
tuneando el muro, por ejemplo, sea saltándolo, sea rodeándolo, o sea encontrando a alguien que resulta que tiene una empresa de demoliciones, ¿no? Y que justo es tu vecino, con ese que no hablas en el ascensor porque siempre has pensado que tiene cara de estirado, ¿no? No lo sé, pero hay algo Un aprendizaje, quizás, ¿no? un aprendizaje que seguramente lleva mucho la solución. La solución o una forma de ver aquello que pasa, ¿no? O sea, Una que percepción puedas... distinta, podríamos Una decir. percepción distinta que te lleva a poder aprovechar aquello que está pasando, yo diría, Qué ¿no? bueno. Y ya sé que suena muy bonito y tal, y ahora mucha gente abre la puerta y ve al señor de la caja que le ha tocado y piensa, madre mía, ¿no? Pero es que está ahí el señor de Está la ahí. caja. Pues fantástica metáfora, Mercè. La verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? El ¿Has muro, visto? el Se me ha señor con la ocurrido ahí. caja. Es como si ya lo De hubiese visto, ¿no? repente. Sí. Y la verdad es que está muy bien porque es muy ilustrativo, ¿no? Y nos hace pensar, ¿no? Cuando hay mucha lucha, significa que se nos han acumulado los señores con caja detrás de la puerta. Cuando hay mucha lucha es que tenemos muchas cajas por abrir. Y entonces se acumulan y dices, es que todo... a ver, que yo soy la primera, ya me conocéis, yo soy la primera que levanto una mañana y digo, ¿cuántas cajas? No puedo más, ¿no? Pero es que no se van así, hay que abrirlas, hay que abrirlas. Y Hay que no te las abrirlas. puede abrir nadie por ti. Exacto. Además, son personales, ¿eh? Esas cajas no te las puede abrir otra persona Si por ti. la abre otra persona, lo que ve en la caja no le sirve de nada porque era para ti. Y qué Correcto. bonito nos está Ha quedando. quedado bordado, la verdad. Sí. Ha quedado muy bien. Pues fantástico, Mercè. Muy, muy interesante también lo que nos comentas. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa frase que has dicho, ¿no? No hemos venido a cambiar el mundo. Además, es una frase que hemos escuchado muchas veces a Sergi Torres, que nos gusta mucho. Siempre dice, no hemos venido a cambiar el mundo, hemos venido a amarlo. Y cuando dice amarlo se refiere precisamente a la aceptación de tal como es y de que ese tal como es una proyección nuestra de cómo somos. Entonces proyectamos en el exterior nuestra parte interna, inconscientemente, muchas veces. Y entonces realmente cuando no aceptamos el mundo, en realidad no nos estamos aceptando a nosotros mismos, ¿no? Y esto cuesta mucho de entender, ¿no? Es como muy, muy complejo, es como muy, ¿no? Suena un poco extraño. Y entonces la idea es, vamos a desarrollar esta idea, ¿no? Vamos a ver cómo podemos entenderlo de una forma más sencilla, ¿no? Porque si no, parece un poco como un cuento, ¿no? En realidad, cuando tú ves una situación injusta, es una situación que lo estás viendo tú y que esa injusticia es una percepción, no es una realidad absoluta. Lo que pasa que tú detrás tienes una creencia que te hace interpretar las cosas de esa forma. Por ejemplo, si yo veo, ¿no? Vamos a tocar el tema ambiental, por ejemplo, que además conozco muy bien por mis estudios anteriores. Yo creo que pues tú percibes que el río, ¿no? El río que pasa por tu ciudad, pues está muy sucio, ¿no? Está muy sucio y además hay empresas que lo contaminan porque pues le echan pues residuos, ¿no? Y entonces pues hay, bueno, evidentemente hay una legislación y tal, sobre todo cómo se tiene que hacer, pero hay algunas empresas que se saltan esa legalidad, por decirlo así. Y además, pues bueno, tú eso lo ves como muy mal, porque además es el río que pasa por tu ciudad, entonces ¿no? Pues vas ahí a una manifestación para quejarte de esa empresa que está haciendo estas prácticas, digamos, poco éticas. Y esta situación la percibes con mucha rabia, ¿no? Crees que eso no debería ser así, tal cual. Entonces, claro, esta situación lo que te está haciendo ver un poquito es que, bueno, que tú crees que todas las empresas deberían respetar el medio ambiente y punto. O sea, de una forma inamovible. O sea, eso tiene que ser así y eso para ti es una verdad absoluta. No percibes otras creencias que podría haber que, pues, hay creencias que dicen que por mucho que tú contamines, pues, bueno, pues puede ser que
esa contaminación luego, ¿no? Vamos, es una creencia muy, muy extrema, ya aviso, pero que esa contaminación, pues la Tierra pues, está preparada para soportarlo, por ejemplo. O que esa contaminación puntual igual da lugar a una nueva especie que salva pues, o cura una enfermedad. Imagínate, evidentemente estas creencias son minoritarias y son muy raras, ¿vale? Pero imagínate que fuera así, ¿no? Claro, sería una paranoia. Estarías luchando contra algo que luego va a salvar el mundo. Evidentemente es un caso extremo, ¿no? Y seguramente pues, no sea así. Pero la idea es que si pasa esa situación en tu vida, si tú la estás percibiendo, tiene algún motivo. Y quizás el motivo es que necesitamos un mundo contaminado para que la gente se dé cuenta de que no hay que contaminar. Pero sin ese río sucio, tal vez tú no tomarías conciencia de que es mejor reciclar, que es mejor hacer un consumo responsable y ecológico de las cosas, intentar consumir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Pues menos plásticos, por ejemplo, intento consumir comida a granel en lugar de con plásticos, ¿no? Intento reducir mi consumo. Pues evidentemente tú puedes hacer eso, pero claro, cuando tú quieres evitar que esa empresa haga eso y vas allí a la manifestación y entonces te cabreas y sales de la manifestación enfadado, enojado, en realidad lo que quieres es lo que decía Juan Pedro, quieres cambiar el mundo ya, pero no se puede cambiar ya. Tiene un sentido que sea así. La clave está en subir o en cambiar tu conciencia sobre la cosa. Es decir, yo creo, y esto, ojo, es una creencia, aviso, alerta, esto es una creencia personal mía, de que los grandes cambios no han sucedido por un hecho, digamos, de lucha, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros miramos ¿no? Todos tenemos más o menos una creencia que dice que los grandes cambios han venido cuando ha habido ahí un impacto, cuando ha habido una gran lucha, una lucha agresiva, fuerte, ¿no? Impactante al menos, ¿no? Y a veces incluso ha tenido que morir gente, ¿no? Entonces hemos aprendido esto, ¿no? Y la sensación es que el cambio ha venido porque pues murió gente, ¿no? Porque hubo gente que salió a la calle y los mataron y entonces la gente, todo el mundo se volvió en contra de eso y entonces hubo un cambio general. Entonces yo creo que el cambio real viene cuando tomamos conciencia de que hay otra forma mejor de hacer las cosas. Pero esa toma de conciencia, en realidad, no sería necesario que tuviera que morir gente o que la gente tuviera que sufrir para hacerla. No sería necesario hacerlo así. Podría haber un cambio, yo creo en esto, podría haber un cambio sin que tuviese que haber lucha ni manifestaciones. Pero para ello se necesitaría un cambio de conciencia global a gran escala para que eso sucediese. Entonces, como de momento, como humanidad, no estamos a ese nivel de que esos cambios de conciencia sucedan al momento o sucedan rápido, pues la vida necesita que haya hechos muy claros, muy violentos, todavía muy de baja conciencia, por decirlo así, para que la gente realmente cambie. Entonces, en el pasado ha pasado esto, pero eso no implica que en el futuro pueda haber cambios de otra forma. Y esto yo creo que es complejo de entender, ¿no? Porque claro, como siempre, nuestra mente necesita justificar lo que hacemos. Y claro, se va al pasado, porque como no sabemos del futuro y el presente está igual, pues necesitamos irnos al pasado. Entonces hemos entendido que todos los grandes cambios de la humanidad han sido con sufrimiento. Pero no, en realidad podríamos enfocar los cambios, las situaciones que no nos gustan, de una forma más creativa, más positiva, sin violencia. Pero eso es como que nuestra mente está acostumbrada a la lucha, ¿no? Y casi diría, ojo lo que voy a decir ahora, casi diría que le gusta un poquito, ¿vale? Hay como un gustirrinín de cagarse en todo, ¿sabes? Es como que me gusta tener un motivo para estar cabreado, ¿no? Y yo creo que eso a la gente le pasa. De forma inconsciente, y eso, cuidado, no lo puedes decir porque entonces te van a ir contra ti, ¿no? La gente va a decir, usted no tiene razón, usted no tiene idea, ha venido aquí. Se va a enfadar
y efectivamente ya tiene un motivo, ¿no? Creo que la humanidad en los últimos muchos años, en los últimos cientos de años, ha aprendido que la lucha es algo que funciona, ¿no? Y yo creo que no es así. Pero claro, como todavía la mayoría de la gente no cree esto, pues necesitamos lucha para seguir en esto, ¿no? Y yo creo que se podría evitar mucho sufrimiento si tú aceptases que todo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar y porque hay un aprendizaje detrás que tiene que hacer, o una cajita, como decía Mercé, hay una caja por abrir. Una caja por abrir donde hay un aprendizaje y entender que este muro tiene un sentido y que igual, pues en lugar de quererlo romper a cabezazos y hacerte daño tú, quizás la idea es moverlo de otra manera, ¿de acuerdo? Quizás es realmente, pues bueno, pues decorarlo, sortearlo, saltarlo o hacer alguna cosa distinta a lo que has hecho, ¿no? La lucha siempre lleva a la rabia y la rabia lleva al malestar. Es impepinable. Entonces, no estás aceptando, decía muy bien Juan Pedro, no estás aceptando esta situación. Entonces, como no estás aceptando esta situación, pues la vives mal. Entonces, ¿qué significa aceptación? Significa, esto no me gusta, está porque tiene que estar, miro dentro de mí a ver qué puedo aprender de ello. ¿Qué creencia tengo yo que hace que viva esto de esta forma? Y entonces empiezo a cuestionarme esta creencia. Realmente, ¿qué es lo que pasa? No estoy aceptando esto. Muy bien. Pero si pasa esto, es porque la humanidad necesita ver esto a gran escala para que haya un cambio de conciencia. Es decir, como decía muy bien Mercé, un cambio de perspectiva sobre cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es complejo, efectivamente, pero hay que darle vuelta. Cómo lo veis, chicos? Pues, a ver, yo estaba aquí atento aprendiendo un montón, porque lo habéis explicado también. Eso de la caja me ha encantado, porque es un... Yo lo estaba viendo, estaba pensando cuando escuchaba a Mercé, que es que te traen un regalo, ¿no? La caja es un regalo, Exacto. pero tú, como tenemos tanto miedo, pues te crees que es una maldición, ¿no? Es algo desastroso, ¿no? Pero, claro, tienes que tener el coraje, ¿no? De abrir la valentía y de abrir la caja, verlo de varias perspectivas y entonces decir, anda, pues lo que decía Mercé, ¿no? Si ahora resulta que esto tiene una utilidad, ¿no? Y hasta, incluso hasta cuando ya se pasa el tiempo, ¿no? Y lo miras hacia atrás, dices, hasta me vino fenomenal, ¿no? Que me pasara esto, ¿no? Con este regalo. Entonces, a ver, me ha gustado mucho también lo que has contado, David. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la lucha, que estamos tan acostumbrados, la guerra y la lucha, a ver, sí que trae cambios, pero yo creo que son cambios muy lentos, dolorosos, con mucho sufrimiento, con mucha pérdida, con mucho derrame de sangre, pues eso, de rabia. Y no solo para las personas que están en la lucha en ese momento, sino para toda su familia, sus descendientes y generaciones venideras. Porque luego sabemos que la rabia y la injusticia se transmite de padres a hijos, ya no solo porque te lo cuentan tus padres, sino sabemos que hoy que por epigenética se transmiten esas emociones en los genes y tus hijos o tus nietos van a heredar esa rabia y ese resentimiento hacia otras personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que por investigación sabemos que tenemos esa capacidad, ¿no? Esa característica de luchar, de pelear, de atacar, pero también es cierto que tenemos la capacidad de colaborar y de cooperar y de amar, ¿no? En el sentido de aceptar y de comprender que los demás somos, bueno, como nosotros, son como nosotros. Y precisamente también se ha demostrado que los grandes avances también han venido, o sea, que hoy estamos aquí también por la cooperación, es decir, por ayudarnos los unos a los otros. Y de hecho, bueno, pues hay montones de ejemplos, ¿no? Desde que se inventó lo de los grupos, la ganadería y el cultivo y la gente se unía, ¿no? Para compartir y trabajar juntos, con lo cual yo estoy también de esa forma de pensar, ¿no? De que avanzamos más por la vía de la colaboración y cooperación y más rápido, más y más rápido que por la vía de la lucha y de la guerra, ¿eh? Entonces, dicho eso, yo creo que también, aunque está en nuestro sistema nervioso, ¿no? Yo creo que también está en la educación.
y la cultura. Porque fijaos ese ejemplo tan característico que solemos poner, ¿no? Cuando un niño pequeño se da un golpe en una mesa y el padre o la madre le dice, le pega a la mesa y le riñe a la mesa y dice, mesa mala, ¿no? Mesa mala, y le pega, ¿no? Que le has hecho daño al nene o a la nena. Y entonces, claro, vamos aprendiendo que la culpa de nuestros problemas está fuera. O sea que, y encima también tiene otra doble lectura, y es que atribuimos la responsabilidad a las cosas y a los demás. Y nosotros nos quitamos la responsabilidad, por eso decía ese gustirrinín que decías tú, David, de atacar, de culpar y de que ponerlo todo fuera, ¿no? La responsabilidad fuera, también está por ese aprendizaje, porque, oye, es que, a ver, es liberador. Si yo le echo la culpa a los demás o a las cosas y yo me las quito, es liberador, porque ya no tengo que hacer nada. Y fíjate que ya lo único que me queda es llorar, quejarme, maldecir y ya está, y pobrecito de mí, ser una víctima. ¿Eh? Que no digo que haya veces que no tengamos los recursos necesarios y realmente no podamos hacer nada, ¿no? Pero muchas veces sí que podemos hacer, pero como estamos atribuyendo la responsabilidad fuera de nosotros, pues ¿qué voy a hacer yo? Si es el otro, ¿no? O la otra, o los demás, o el gobierno, la política, o el jefe, como decía Merced, pues... Entonces, fijaos la paradoja que se produce. Yo creo que aquí hay que poner conciencia, ¿no? Que decíamos. Es cuando nosotros atacamos al que creemos que nos está atacando. Es decir, cuando insultamos al que creemos que nos insulta. Fíjate, nos posicionamos en la misma situación, al mismo nivel que el otro. Es decir, estamos criticando algo que estamos haciendo nosotros, pero desde otro extremo. Es decir, estamos en la misma línea, el mismo nivel, el mismo palo, pero cada uno en un extremo. Y entonces estamos insultando, criticando al otro, porque el otro nos insulta y nos critica, o por sus ideas, porque quiere imponernos sus ideas. Y entonces nosotros queremos imponer las nuestras. Y bueno, pues si estamos haciendo lo mismo, si estás haciendo lo mismo, estás tratando de imponer algo al que te impone. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Porque aquí tenemos otro problema. Los buenos y los malos, ¿no? ¿Quiénes son los buenos y los malos? Hombre, pues depende del punto de vista que lo mires, porque los buenos creen que los malos son los otros y los otros creen que ellos son los buenos y los malos eres tú. Depende del director de la película, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que el cambio viene por esa aceptación, conlleva atribución de responsabilidad. Es tomar, que decimos mucho, ¿no? Las riendas de tu responsabilidad. Y aceptación, aparte de que no es resignación, tampoco es sumisión. Tampoco significa que tengamos que hacer lo que nos dicen los demás, sino que tienes que empezar a tener criterio propio y empezar a pensar qué es lo que quieres tú y hacer lo que tú crees que debes de hacer, no lo que los demás creen que debes de hacer. Y aquí tenemos pues eso, un montón de educación por reescribir, ¿no? Un poco por reeducar. Y a partir de ahí es cuando, bueno, la inteligencia emocional se puede entender incluso de manera natural. Lo de aceptar, lo de respirar, llevar la atención al cuerpo, calmarte, porque ya sabes que lo que está ahí fuera no te gusta, pero que tú tienes o alguna responsabilidad, alguna capacidad para hacer algo, aunque sea solo, pues no sé, cambiar un comportamiento. Aunque solo cambies un comportamiento, como decía Merced, cambias tú, obligas a los demás a reposicionarse. Pero si tú sigues haciendo lo mismo de siempre, quejándote, que lo tienes que hacer porque no tienes más remedio, porque el otro hace no sé qué, y entonces tú tienes que hacer, pues, o como el otro no lo hace, pues lo hago yo. Entonces, claro, pero como tú lo haces, el otro no lo hace. Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Sí, sí, está excelente explicado, ¿no? Esto que decías de que realmente cuando yo hago un cambio en mi comportamiento, realmente puede haber un cambio, ¿no? Y a veces esos cambios son pequeños. Un poco nos empecinamos en hacer el gran cambio y a veces simplemente, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental, el gran cambio viene de un consumo distinto, ¿no? En lugar de comprar, no sé, se me ocurre, pues carne normal, pues carne ecológica. O, no sé, o en lugar de comprar a granel, pues compro, o sea, en lugar de comprar productos envasados con bolsas de plástico, pues lo compro a granel o lo que sea. Es decir, son pequeños cambios. Pero claro, nos parece poco, ¿no? A nuestro ego le parece poco.
Claro, mira, fíjate ahí en eso que acabas de decir, en el ego. El ego, que el ego está basado, es un condicionamiento. Me gusta explicar también que el ego en realidad es un condicionamiento, un aprendizaje que hemos hecho desde pequeños, que también hemos heredado por esa epigenética, y que está basado en el miedo, en la escasez. Entonces, esas conductas que llamamos de egoísmo, que sería quizá más egocentrismo, ¿no? De querer acumular todo para mí, y ya que estoy aquí, pues ¿quién se va a enterar? Pues me llevo 3 lápices, ¿no? ¿No? Estoy en la empresa, por ejemplo, eso ocurre mucho. Estoy criticando que están robando por ahí otros y yo me llevo 3 lápices y un paquete de folios a mi casa, porque total, si aquí hay un montón, si ni se va a notar, pues esto mismo es lo que están haciendo los demás también a gran escala. Pues me llevo si hay un presupuesto de 10 millones de euros, pues si yo me llevo uno, pues no se va a notar, ¿no? Entonces, pero fíjate, todo eso es ego, que es miedo, en realidad es miedo, es escasez, es amontono, no vaya a ser que me quede sin, claro, me ahorro 2 euros y, coño, 2 euros es una pasada, ¿no? Porque 2 euros hoy, 2 euros mañana, wow. Claro. Y claro, no tenemos una visión de abundancia, Claro. de que la vida es abundancia y que hay de todo para todos. Lo que ocurre es que, claro, si uno tiene la visión de que cuando hay un pastel, si alguien se come un trozo y hay un trozo menos para todos, entonces, pues esto de mariquita al último, ¿no? Y a ver quién come más pastel, porque... Y entonces ya viene el lío, ya la hemos liado, ya vienen las emociones, la culpa, tú has comido más que yo, el otro no sé qué, el otro me ha engañado, me ha dado un codazo. Bueno, y si nos organizamos y cooperamos, hay pastel para todos, ¿no? Claro. Luego está el que no le gusta el pastel, que este no tiene ningún problema. Pero está claro que es complicado porque la clave está en esto, ¿no? En esta manera de pensar egoica, centrada en el ego, es la fuente de todos los problemas, ¿no? Es decir, y cuando te das cuenta de esto, ¿no? Cuando yo me refiero a subir tu nivel de conciencia o ser más consciente de las cosas, me refiero a darte cuenta que tenemos este patrón de pensamiento egoico, con estas creencias que decías tú de que no hay suficiente para todos y tal, que cuando tú ves esto desde fuera te das cuenta que no eres esto y por lo tanto puedes empezar a ver las cosas de otra manera. Mientras esto no sea generalizado, seguirá habiendo lucha. Y será necesaria esa lucha y esas injusticias para que la gente se agote de sufrir, se canse de sufrir y diga, esto es un sinsentido, voy a ver otra manera de pensar, voy a subir mi nivel de conciencia o ver las cosas de otra manera, y ahí es donde se produce el cambio. Esa es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mercé, esto que hemos comentado? Estaba pensando que ahora cuando has dicho, bueno, y al que no le gusta el pastel, pues también quiere, porque como hay para todo el mundo, yo también quiero un trozo que no me guste y lo dejo ahí en un rincón, pero yo quería, ¿no? Que esto Exacto. nos pasa. Antes, cuando hacíais estas reflexiones, que me ha apuntado un montón de cosas porque hemos tocado muchos palos, ¿no? Que se dice. Estaba pensando justamente con el tema de la percepción o lo que queremos justo e injusto. ¿Cuántos años hemos estado pensando que los indios eran los malos en las películas del oeste? ¿No? Ujú, Y ujú. resulta que al final eran una pobre gente que estaba viviendo en su casa, aparte amantes de la naturaleza, sin usar plástico porque no había, Exacto. sin malmeter nada, que hubiera dicho mi abuela, malmeter, que decía mi abuela, y de repente llegó el hombre blanco, le dijo, ahora esto es mío, en lugar de decir, vamos a compartirlo, no, esto es mío, y entonces los indios se defendían, ¿no? Y eran los malos de la película, ¿no? Aparte, un montón de gente que iba con fusiles y los otros pues iban a caballo. Fijaos la percepción, ¿no? La diferencia y lo engañados que estamos a veces por lo que nos han dicho y esas creencias que decíais. Ujú. Yo, sobre este tema, fijaos que yo sabéis que he luchado un montón y a veces me engancho mucho en ello. Yo creo que, fijaos, que tampoco está mal salir a decir limpiate el río, ¿no? Porque hay que decirlo, o hay otra opción que no sé por qué no acabamos de hacerla nunca, que es votar a alguien que lleve en el programa limpiar el río sí o sí, ¿no? Porque votamos a alguien que no lleva en el programa vamos a limpiar el río y luego queremos que lo limpie, ¿no? No nos quejamos, ¿no? O sea, como
como electores también podemos decidir esas cosas. Y si no cumplen, pues otros, ¿no? Pero tampoco es que esté mal salir a reivindicar, que yo creo que tiene su sentido. El problema, como decíais, es hacerlo desde esa conciencia, ¿no? Y esto es muy difícil. O sea, al final es muy complicado, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces es que, y yo la primera, vivimos desde el resentimiento, ¿no? O sea, es como vivimos resentidos. O sea, nos hemos sentado, nos habita el resentimiento y es lo que vemos cada vez que miramos algo, porque a mí me pasa, ¿no? Me he dado cuenta tienes un problema importante, estás enfadada, estás resentida y mires donde mires, ves ese problema. Es decir, vas a la playa, miras la playa y ves a tu jefe ahí, que es una persona malvadísima, ¿no? O ves un problema que tienes pues con tu pareja, con tu familia, con un amigo, un problema económico. Mires donde mires, ves tu problema, ¿no? Y parece que todo contribuye. Y es esa especie de resentimiento y sales a la calle como a buscar justicia, ¿no? Y esto te conlleva pues un gran sufrimiento, es terrible. Y sí que al final, sí que es verdad que el sufrimiento, y esto lo hemos dicho muchas veces, es inútil, pero sí que tiene una bondad, podríamos decirlo, que es que llega un momento en que te satura tanto que te das cuenta que cualquier otra cosa es mejor que quedarse ahí. Y entonces es cuando das el paso, o sea, cuando ya no puedes más, es cuando dices, bueno, y es eso que haces justamente, que antes decíais, claro, es que culpar al mundo, culpar a otro, es muy fácil. Sí, lo que pasa es que te libera en el momento, pero te ancla a esa situación de resentimiento, te ancla a ese momento. En cambio, si te responsabilizas, porque al fin y al cabo, a ver, la mesa no era mala, la mesa estaba ahí y el niño, que aún no lo hace todo bien porque está aprendiendo a caminar o no se fija suficiente, se ha golpeado. Y es terrible que se haya golpeado, no nos gusta que se haya hecho daño, nosotros también nos golpeamos con mesas, pero la mesa ha estado ahí desde siempre. O sea, cuando tú te has despertado por la mañana, la mesa ha dicho, hey, estoy aquí, acuérdate que ya me colocasteis hace un tiempo, no soy mala. O sea, voy por anticipado, ya te he avisado de que estaba aquí. Y con las personas lo mismo. ¿Significa eso que las personas que hacen cosas que nos afectan no son responsables? No, no, ellos son completamente responsables de lo que están haciendo y nosotros somos responsables de asumir la responsabilidad de cómo lo interpretamos y qué hacemos respecto a eso, ¿no? Es decir, hay dos partes. Ejercer esta responsabilidad sobre nuestra vida tiene como dos componentes, yo diría, principales. Uno es ver qué me está diciendo a mí y cómo lo puedo interpretar, qué creencias hay detrás y qué trabajo interior tengo que hacer para llevarlo bien. Y segundo, si eso en coherencia implica alguna acción exterior, que siempre implica algo, pero hay veces que es una acción, una renuncia importante y hay otras veces que no lo es tanto, ¿no? Pero, es decir, mirar en tu interior, cambiar esa percepción, darte cuenta de tus creencias, gestionar esas emociones y actuar en coherencia y en consecuencia a eso. Y hay veces que sí, que hay que actuar y cambiar cosas y hay otras pues que con esa gestión la situación ya cambia muchísimo, ¿no? Pero es que me ha apuntado muchas cosas. Hablabais un poco de este tema que yo creo que es la clave como de la felicidad, ¿no? Que estar delante de una situación que no te gusta, no tiene que gustarte, pero no depende tu felicidad de que eso te guste. O sea, aprendes a estar en calma a pesar de eso, porque cuando aplicas la inteligencia emocional a tu vida, que es complicado, no significa que no tengas problemas, no. Significa que los vives de otra forma, ¿no? Que aprendes a capearlos y a estar bien contigo a pesar de los problemas. Es que nos pensamos muchas veces que nos levantaremos una mañana. Yo me lo pensaba, no hace mucho escribía sobre eso. Había una época de mi vida que pensaba que si luchaba mucho, me esforzaba mucho y daba el máximo, cosa que no está mal hacer cosas, llegaría un día en que me levantaría y todo tendría una sincronía perfecta, no tendría ojeras, estaría
lo máximo guapa que podría, tenía una relación fantástica, un trabajo fantástico, unos niños que se crían solos, ¿no? Y no pasó y vas dejando el tiempo y te das cuenta al final que realmente esto va de capear y aceptar y cambiar tú, digamos, ¿no? Y no, atención, no es fácil. Y atención, la mesa ha avisado, estaba ahí, lo sabe. Cuando te levantas por la mañana, la mesa te dice, hey, Yuhu, estoy aquí desde siempre. Eres tú que tienes que intentar calcular la ruta para no tropezarte, ¿no? Exacto, ese GPS, ¿no? que funcione bien. Bueno, pues la verdad es que, bueno, está dando mucho de sí el capítulo, ya lo intuíamos que podría ser largo, y eso que no hemos hablado de muchos casos concretos, específicos, que también podríamos hablar. Yo creo que, bueno, es que al final, para mí todo es la clave está en esa percepción, ¿no? individual de las cosas, y eso cuesta mucho, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos ese patrón mental egoico, muy acostumbrados a pensar de esa forma, muy acostumbrados a ver que cuando yo hago una cosa, o sea, hay una acción-reacción, y a veces pues las cosas no son exactamente así. Es decir, a veces las cosas no pasan porque yo haya hecho una cosa concreta, sino pasan porque hay un aprendizaje por hacer. Entonces, si yo me atrapo y me quedo en que, claro, es que como yo he hecho esto, ahora me ha pasado esto, no he entendido qué está pasando, no he entendido cómo funciona la vida o el mecanismo, no lo he entendido bien. Entonces, claro, si yo me creo que es que, claro, como yo hice esto, me ha pasado esto otro, pues ahora para intentar cambiarlo, voy a hacer otra cosa. Y resulta que lo que te está diciendo la vida es que tienes que aprender que tu forma de pensar es la que ha traído esa situación, no tu acción física. Pero claro, esto, pues bueno, es una cosa que necesitamos sobre todo trabajar mucho el autoconocimiento, ¿no? Siempre lo decimos en conversaciones emocionales, que lo importante no es mirar afuera, sino conocerse a ti mismo. A ver, a ti esta situación, ¿por qué te produce rabia? ¿Por qué sientes rabia con esta situación? Pues porque yo creo que estas personas deberían hacer las cosas de otra forma, ¿vale? ¿Y por qué crees que no lo hacen? Pues no lo hacen porque son unos mentirosos, y ahí ya has perdido. Ahí ya te has perdido, ya estás intentando romper el muro a cabezazos, ¿no? En lugar de abrir la caja que te ha traído el Señor. Y entonces, si abrieras la caja, verías que el aprendizaje que hay aquí es que el mundo necesita que esta gente haga las cosas así, para que mucha gente vea que las cosas se pueden hacer de otra forma, se pongan de acuerdo y lo hagan. Pero, ¿qué pasa con las luchas, no? Y eso es una cosa muy interesante. En las luchas, lo más importante es que haya división. Si no hay división, no hay lucha. Entonces necesitamos dos bandos, 3, 4, 5, ¿no? Cuantos más bandos haya, más lucha habrá. Y al ego lo que le interesa es que percibamos las personas y el mundo y todo como algo separado de nosotros, ¿no? De ahí viene, ¿no? El ego es como individual, ¿no? Y entonces el ego, para que exista, necesitamos tener la percepción bueno, la percepción que se llama la percepción separada, ¿no? De que las personas no estamos conectados, ¿no? Y luego hay la otra creencia, ¿no? Que es que esta creencia de que todos somos uno en alguna forma, evidentemente tenemos cuerpos distintos, pero que hay como una conciencia global, universal, ¿no? Entonces, claro, si tú percibes el mundo como que todos somos diferentes, de ahí viene la mentalidad que decía Juan Pedro de escasez. Si todos somos seres separados, pues vamos a tener esa sensación de que, claro, si tú tienes, yo no tengo. Entonces no me interesa. Y entonces de ahí vienen todas las luchas. Todas las luchas vienen de eso, todas absolutamente. Entonces, si viéramos las cosas, ¿no? Y ahí en ese sentido, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor. Por ejemplo, el movimiento de la economía colaborativa es un movimiento que tiene como base el todos somos uno, ¿no? Como concepto, ¿no? De que si yo, por ejemplo, tengo un taladro en casa y uso una aplicación para decirle que cualquier vecino no sé, de a 200 metros o a 300 metros de mi casa pueda usar ese taladro una vez, si lo requiere, y que la app me avise, pues qué fantástico, porque solo necesitaremos un taladro, consumir un taladro,
para 300 personas, porque ¿cuántas veces usas un taladro en tu vida? ¿Cuántos minutos, de todos los minutos de tu vida, cuántos minutos usas un taladro? ¿15? ¿20? ¿Tienes que comprar un taladro? Cada persona, cada casa tiene que haber un taladro, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero entonces la economía colaborativa lo que facilita tecnológicamente es que podamos usar los bienes sin tener la necesidad de que sean propiedad nuestra. Y esto me sirve para explicar el resto de luchas, ¿no? Si todos tuviéramos la mentalidad colaborativa, no haría falta ¿no? Bueno, esto es tuyo, esto es mío, ¿no? Esa idea de propiedad. La idea de propiedad creo que es lo que nos mata mucho y que nos... esto es mío, esto es tuyo, eso cuesta mucho, ¿no? Es como, pues no, es de todos, vamos a compartir, Y el mundo está tan jodido, por decirlo así, perdonadme la palabrota, porque necesitamos ver esto. Y si estuviera bien no lo veríamos, ¿no? No haría falta. Pero está mal, o es duro, o es agresivo, porque tenemos que ver esto. Y el problema es que la lucha no es la solución. Entonces, hasta que no lleguemos a esta idea de que, oye, qué bueno es, de hecho, yo tengo mucha esperanza porque sí que veo que, por ejemplo, la economía colaborativa está funcionando muy bien, especialmente entre la gente más joven. Y eso es bueno, ¿no? Porque digamos que la abundancia viene de eso, del saber que en cualquier momento tendrás los recursos disponibles sin que necesites poseerlos. Y eso es la mentalidad de abundancia en realidad. No es me sobra el dinero y tengo ahí una piscina de dinero y me baño en ella. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero yo lo veo así, chicos. Entonces, para mí, un poquito el sentido de este capítulo, ¿no? Cómo gestionar esta rabia o estas ganas de cambiar el mundo, para mí es darte cuenta que no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiar tu percepción del mundo y ver que realmente lo que hay que hacer para vivir en paz es precisamente pues tener esta idea de que, o sea, olvidarte un poquito del ego y ver que realmente hay para todos, hay formas muy creativas de que haya para todos y potenciar tus acciones en favor de esto, en lugar de luchar contra las acciones del otro, porque cuando luchas contra el otro, estás reforzando su posición. Desde ahí no hay solución. Y es cierto que en el caso de la política, ¿de acuerdo? Sin entrar en temas muy concretos, porque hay un montón de zonas en el mundo donde hay conflictos relacionados con la política. Y es que el problema es que hay una vieja política, se está haciendo la política a la vieja usanza. No hay una nueva política en realidad. Hay partidos nuevos, pero no hay una nueva política. ¿Y cuál es la política vieja? ¿O a qué me refiero con eso? Pues es la política de la confrontación. Es la política de tú eres un bando, yo soy el otro, vamos a darnos caña unos a otros y así mantenemos el conflicto, que es lo que nos interesa, ¿no? Y ese es el problema. El problema viene de ahí. Entonces, mientras la gente está ahí con sus luchas particulares, los políticos no tienen que trabajar porque simplemente incrementan el argumento de la lucha y punto. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, el cambio no vendrá por los políticos, lo siento mucho, vendrá por las personas. Vendrá por la conciencia de las personas. De ahí vendrá el cambio, no por los políticos, porque los políticos también funcionan desde ese pensamiento egoico de separación y ya les va bien. Entonces, como no nos demos cuenta de esto y sigamos atrapados en la lucha, no hay solución posible. O sea, se va a hacer largo, va a sufrir los dos bandos y eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, esto cuesta mucho porque la rabia, y esto lo dice siempre muy bien Mercé, es una emoción muy rápida. No da tiempo a la reflexión. La tristeza es una emoción que nos invita a la reflexión, que es más lenta, que nos da margen, ¿no? Pero la rabia es muy instantánea, ¿no? Y eso solo hay que ver el Twitter, ¿no? La gente, ¿no? Se le escapan ahí las palabrotas, se le escapan los comentarios, dicen barbaridades, declaraciones, todo es muy rápido, ¿no? Nos llega la información muy rápido, mira que ha hecho nos llegan vídeos, nos llegan cosas, y te atrapas. Es muy difícil salir del atrapamiento cuando sale una imagen de algo que percibes como muy injusto, ¿no? No, es que el gobierno no sé qué, es que nosotros... Es muy complejo. Entonces,
En realidad, fíjate que podemos llevar mucho tiempo en todos los lugares del mundo con muchos conflictos que duran, pues, como la guerra de los 100 años, ¿no? Es decir, hay conflictos permanentes que duran años y años, y si no se soluciona es porque ese patrón de pensamiento egoico no va a permitir la solución. Entonces la solución eh, va a tardar mucho. Entonces, si lo hiciéramos desde la otra forma, desde ese pensamiento, como os decía, colaborativo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la economía colaborativa, de que a ver cómo nos podemos ayudar, a ver cómo podemos hacer las cosas distintas, pues todo sería mejor. Pero eso implica que elevemos el nivel de conciencia de las personas individuales, no de los gobiernos o de las personas que toman las grandes decisiones. Y sobre todo lo importante aquí es ver que realmente sí tenemos la capacidad como seres individuales de cambiar la conciencia individual y con ese cambio de conciencia individuales acumulados haya el gran cambio luego a nivel genérico, ¿no? Hay una teoría, ¿no?, que dice que se necesita un número de personas finito, no sé si es un 10 o un 15 o un 20%, para que haya un cambio luego del resto. Es decir, no necesitas que cambie todo el mundo, sino necesitas lo que se llama la masa crítica mínima para que haya un cambio en la forma de percibir las cosas, ¿no? Y nuestra contribución a esto, pues es este capítulo. O al menos eso es lo que hemos pretendido. Y ahora sí me gustaría que terminásemos con una frase de conclusión cada uno. Bueno, pues ya estaba encantado aquí de escucharte, David. Te has explayado bien y totalmente de acuerdo. A ver, para acabar y hacerlo cortito, primero, el sabio de la Grecia clásica era Heráclito de Éfeso. Ah, muy bien, ostras. Y ya decía que todo cambia, nada es, y que, bueno, pues o te adaptas o vas a sufrir. Fíjate tú si nos cuesta adaptarnos, que esto ya se decía hace 2500 años, y todavía no nos hemos adaptado. Entonces, fíjate cómo para cambiar las cosas de hoy para mañana, ¿sabes? Entonces, pues eso, el primero que inventó el sufrimiento fue el que dijo no puede ser cuando ya era, con lo cual si quieres sufrir cuando sea algo, di que no puede ser. Y nada, y para terminar, pues que yo propongo la queja consciente, es decir, decía Mercé, oye, hay que quejarse, está bien quejarse, reivindicar, pero aportando soluciones desde el punto de vista de la cooperación, del bien común que tú decías, David, de qué podemos hacer entre todos para mejorar esto y, por supuesto, colaborar es hacerlo en paz y en conciencia, no apedreándonos, porque claro, en el momento que apedrees a otro, pues ya se ha acabado la conciencia. Totalmente. Así que nada, gracias por este ratito. Gracias a ti, Juan Pedro. Bueno, estabais hablando al final, David, cuando hablabas de se necesita una masa crítica, me ha recordado a la teoría del centésimo mono, ¿no? Exacto. Que hay quien dice que es cierta, hay quien dice que no, pero más suena da? bien, ¿no? Es cuando alguien empieza con un cambio de mentalidad y lo va contagiando, llega un momento en que igual por ese subconsciente colectivo pues se acaba contagiando ese cambio de mentalidad. También puede haber políticos conscientes, es decir, personas conscientes que han hecho ese cambio y han decidido aplicar la conciencia desde la política. Yo quería acabar con algo que siempre me decía mi abuela y que tiene mucho que ver con lo que estabais hablando, que ella fue la primera persona en tener tele en el barrio, ¿no? y me decía que por las noches había un montón de gente en casa y claro, picaban y tal, y al final cada uno se traía algo y se compartía, ¿no? Y siempre me decía, y se pasaba bastante bien, ¿no? Se pasaba bien porque la gente comentaba, era otra historia, solo había una opción, o sea, no se peleaban por el canal, ni por de qué color era el vestido, ¿no? Que luego hay gente que se ha peleado por de qué color es un vestido que sale en redes, ¿eh? O sea, es que la barbarie llega al infinito. Y se lo pasaban muy bien. De hecho, hay lugares en el mundo donde hay una persona que tiene una nevera y hay vecinos que van a llevar cosas a la nevera cuando tiene un alimento que precisa de frío. Yo tengo amigos que me han contado que en su país de origen pasa eso, ¿no? Por tanto, bueno, es el inconveniente, cómo lo soluciono, qué puedo hacer yo y qué me trae esa solución, ¿no? Al final, pues una cena entre amigos
de forma improvisada. Me he acordado de estas jornadas que me contaba mi abuela sobre ver la tele, ser la primera que tuvo tele en el vecindario, ¿no? Pues qué bueno que fuera así, ¿verdad? Que, o sea, que la gente Sí. lo percibiera como algo positivo y de Hombre, colaborar en lugar de desde la envidia, ¿no? Aunque claro, seguramente y para también... ella era tengo tele, o sea, es que Claro, era un claro, estatus, también, para ella era la de la tele, ¿no? Que claro, en aquel momento era fantástico, o sea que, pero claro. bueno. A ver si con estas cosas ponemos nuestro granito de arena o no, ¿no? Es lo que al menos Sí. intentamos. Gracias. Gracias a ti también, Mercé. Yo creo, respecto a esto último que decías, creo que lo importante, incluso en este tema, del tener ese cambio de conciencia o esa mentalidad, incluso cuando tú estás cambiando hacia ese nueva manera de pensar, es importante no exigir que las otras personas lo tengan. Porque si no, estás cayendo otra vez en la lucha. Te crees muy elevado, entre comillas, y no, simplemente Claro. tienes que Es, cambiar solo tú. es que no nos coja esa especie de fervor del converso que ha visto la luz y va dando golpes a las cabezas para que la vean todos, ¿no? Correcto. Y Eso no funciona. claro, Como lo de disculpad, lo de la humildad, ¿no? Yo soy el más humilde de todos, ¿no? Exacto. Yo soy el más humilde sí. del mundo, ¿no? Claro, no tiene Sí, o sentido. sea que, claro, es que tampoco porque entonces en el fondo estás luchando y Para que haya obligando a ese los cambio. demás. Sí, sí, Y no funciona sí, va un poco así. por No has ahí. entendido nada, ¿no? Si sigues así, es que no has entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aceptarlo eso, que cada persona necesita eh, bueno, tiene sus cajas por abrir, tiene su proceso, ¿no? Es muy importante respetar el proceso de todas las personas, aunque no te guste, aunque no lo aceptes. Y luego sí que hay una cosa, que es que, no sé qué pasa, que cuando tú cambias tu manera de pensar, pues no sé, atraes a gente con esa misma manera de pensar, ¿no? Y vienen a ti o tú vas a ellos, ¿no? Es decir, las personas con una forma de pensar parecida a nivel de perspectiva, de nivel de conciencia, pues se van atrayendo. Y esto me ha pasado mucho, ¿no? He cambiado mi forma de pensar respecto a hace unos años y mis amistades también han ido cambiando en ese sentido. Las personas con quien me relacionaba también han ido cambiando, ¿no? Así que no hay que forzar nada. Todo tiene un porqué y no te preocupes que si tiene que llegar ese señor con esa caja, va a llegar, va a llamar a la puerta y si quieres vivir de una forma con más paz, pues en cuanto llame, ábrela pronto. Eso es lo único que podemos decir. Y ahora sí, pues muchas gracias a las personas que nos veis, que nos escucháis. Como siempre decimos, estos son nuestras opiniones personales, no pretendemos que te creas, simplemente que tal vez te atrevas a ver las cosas de una forma distinta a la que veías hasta el momento y si te puede ayudar, fantástico. Y si no, pues aceptamos que no tenía que ser. Así que un placer como siempre y nos vemos hasta la próxima semana. Un saludo.